comenzamos, que se ha convertido en un elemento por demás polémico en este programa. Y te saludo, y además me encanta. Te saludo como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo estás? Igualmente, Pedro, pues mira, con la ilusión de conversar contigo y con tu audiencia el día de hoy en torno a la historia de la educación. Híjole, creo que valdría la pena analizar y discutir en qué momento nos extraviamos, en qué momento nos perdimos. Mira, ahora que he estado repasando de alguna manera la historia del México precolombino, la historia del México precortesiano, y estudié el Calpulli. El Calpulli, esta organización tan maravillosa de los aztecas, organización agrícola, organización social, educativa. En cada Calpulli era obligatorio, Pedro, tener una escuela. Esta parte es muy importante, porque igual que en los Estados Unidos, en las colonias, en las 13 colonias, cuando van llegando del Mayflower los primeros colonos, se acuerda que en cada pueblo que tuviera más de 1000 personas era obligatoria la instalación de una escuela. Entonces, ahí comienzan las grandes diferencias. México iba muy bien, bueno, México precolombino, porque en cada Calpulli teníamos una escuela. Pero cuando llegan los españoles... Y además una escuela, fíjense un principio del Calpulli. En el Calpulli no existía el concepto, para una persona educada en un Calpulli, no existía el concepto de la mentira. No, estaba muy sancionada, pero gravemente sancionada. No podían decir mentiras. Bueno, tan es cierto lo que dices que te cuento muy rápido una anécdota para reforzar tu argumento. Los aztecas salían a cazar generalmente al lago de Texcoco, patos, cazaban patos en el lago de Texcoco, y los cazaban de una manera muy particular porque tenían una sandía. A esta sandía le quitaban toda la punta y la utilizaban como un casco. Entonces iban flotando lentamente, deslizándose en el agua, y el pato veía que era un objeto verde y no le prestaban mayor atención. Cuando estaban cerca del pato sacaban una cerbatana y con la cerbatana le pegaban pues con el perdigón, le pegaban en la cabeza y mataban al pato, y así cazaban a los patos, cubiertos por esta sandía que te digo. Pero entonces así le enseñó, uno de los aztecas le enseñó a cazar a su hijo, y se lo llevó pues, varias veces, y lo perfeccionó en el uso de la cerbatana, que era pues una herramienta muy útil. Y un día el chiquillo, jugando en la casa, le disparó con una cerbatana a una de las codornices que tenían en la casa. Los aztecas tenían codornices en la casa porque las codornices se comían a los alacranes. Entonces eran muy útiles para evitar envenenamientos y no tener tantos, por más que tenían una buena herbolaria, eran grandes herbolarios, pero bueno, un piquete de alacrán es un piquete de alacrán. Ayer y hoy, famosísimo códice herbolario, es una maravilla, que le regaló el Papa Juan Pablo II a México, en manos del presidente Salinas en aquel tiempo. Que estaba en la biblioteca real y pontificia allá en el Vaticano. Bueno, entonces este chamaco le dispara con una cerbatana a una codorniz y la mata. Y el padre llega y dice, ¿quién mató a la codorniz? Y dice, miente, volviendo a lo que tú decías, miente el chiquillo por miedo, y dice, mi primo la mató. Va el padre a buscar al primo, y el primo no estaba. El primo se había ido con su padre a Azcapotzalco, por ejemplo, pero que no estaba el chiquillo en la casa, y se da cuenta que era una mentira. Entonces con 7 espinas de maguey le perforan la lengua. Eso es lo que tiene. Le perforan la lengua con la prohibición de sacarse las espinas en 2 días para que también pasara hambre. Nadie se muere de hambre en 2 días. Entonces imagínate qué severidad, qué castigo. Era muy común que los maestros en los Calpulli le dijeran a sus alumnos cuando cometían errores que se incidieran dolor con las puntas de los magueyes, en la lengua, en los brazos, en las piernas, en los genitales. Y todo esto para ir expiando y depurando tu espíritu, fíjate. Exacto, y para imponer un rigor absoluto en la sociedad, pero de una intransigencia bárbara. Y de una nobleza. Sí, total. Bueno, Moctezuma, por ejemplo, manda quemar vivos a 3 jueces que habían recibido sobornos a cambio de que retrasaran el juicio. Moctezuma era tremendo. Era tremendo, ¿no? Era tremendo. El hombre es terrible, pero terrible. Lo que sí te digo es que todo este rigor ético, todo este rigor moral, todo este rigor jurídico, que fue el origen de la evolución del imperio, porque había un gran orden, había un gran respeto a la autoridad, se pierde en la colonia. Se pierde en la colonia, se pierde con los españoles, se pierde el Calpulli.
¿Por qué se pierde el Calpulli? Porque los españoles imponen la encomienda. Y entonces todos estos hombres que antes trabajaban en el campo, en una aglomeración comunitaria, bueno, ahora se convierten en esclavos de la encomienda. Y en la encomienda que le daban a un conquistador, le daban, digamos, 2.000 hectáreas de terreno, y le daban los indios para que trabajara la tierra, pues ahí ya no había escuelas, ¿no? Se destruyó este sistema. Ahí se perdió. Tan se perdió que cuando termina la colonia y llega Iturbide al poder, el 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. Es aterrador. Este 98% de analfabetismo que está presente, que es demostrable a partir de la llegada de Iturbide, 300 años después de la llegada de los españoles, bueno, es una catástrofe educativa que no hemos podido remontar. ¿Y quién fue la gran responsable de esto? La gran responsable de esto fue la Iglesia Católica, porque era la encargada de la educación en la colonia. Entonces, esto es muy importante decirlo porque la Iglesia educó a las clases privilegiadas. Llámese el día de hoy iberos, anáhuac, lo que tú quieras, pero no educó a las grandes masas, como tampoco a la vez hoy a la Iglesia educando en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Puebla. No, entonces educó una élite, y esto fue el problema. Y esta élite es la que controló la información, y quien controla la información y la inteligencia controla el ingreso, por supuesto. Entonces está claro que desde entonces este 2% de la población es la que tiene la información y es por ende quien tiene el ingreso, y por esto es que ahí comienza el atraso. Yo te diría que una de las partes para demostrar el origen del atraso mexicano comienza desde el momento en que se instala la encomienda y se destruyen los sistemas de producción agrícola de México, se destruye el sistema educativo de México y comienza el caos, porque comienzan las desigualdades jurídicas, las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, la discriminación, la injusticia, los rencores, el odio, el resentimiento. Fíjate que todavía estamos marcados, bueno, hasta la fecha, y además con un rencor así como que acumulado y magnificado, de rencores en todos los órdenes. Pero ¿cómo no va a haber rencor, Pedro, si hacemos este pequeño análisis? Pedro de Alvarado se jactaba de haber tenido 442 hijos. Entonces, las madres de estos hijos, de estos niños, no querían saber de los niños, porque en la mayor parte de los casos estas mujeres habían sido violadas, habían sido embarazadas en contra de su voluntad, dejadas. Entonces, bueno, imagínate, el padre no reconoce a los niños y la madre no reconoce a los niños. Entonces, son niños indeseados, son niños antisociales, son niños resentidos, rencorosos. El mestizaje, en buena parte, por más que esto sea doloroso decirlo, tiene un origen de resentimiento social total, porque los mestizos fueron excluidos. Los únicos que fueron incluidos fueron los propios y los españoles, pero los criollos en un segundo término. Los que manipulaban el aparato económico y el aparato político eran los españoles. Y después, en un segundo término, si se podía, los criollos. Pero después, los mestizos no tenían acceso a nada, ni siquiera a la aplicación de la ley, a la impartición de justicia. Morelos, José María Morelos y Pavón, compra su nombre. Bueno, claro, compra su nombre, no tenía ni siquiera una identidad como una persona incrustada en la sociedad. Entonces, este resentimiento social es el que se tiene que trabajar en las escuelas, Pedro, creo yo, para que nos podamos reconciliar los mexicanos con nosotros mismos. Pero fíjate, para trabajar y superar el resentimiento de la sociedad tendríamos que tener maestros no resentidos. Sí. Y tenemos maestros resentidos. Y maestros resentidos y capacitados también. Fíjate, ayer por cierto, parte del reportaje presenté en Cadena 3 del tema educativo. ¿Sales tú? Sí, exacto, sí. Y sales pues poniendo justamente el dedo en la llaga de muchas cosas. Y hay una parte en donde una maestra se queja porque la mandan a una zona muy desfavorecida de México y dice que esas son las zonas de castigo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y no me queda otra más que decir, perdón, deberían de ser zonas de privilegio, porque ese es el México por el que tendríamos que empezar el rescate. Por ese México, que es el México más abandonado, que es el México más resentido, más incomunicado, más desfavorecido, más apartado del bienestar, más todo. ¿Y cómo le vamos a hacer para rescatar a un México